tasa de desocupación del 4.2% en los Estados Unidos, ¿qué puede hacer la Reserva Federal o qué debería hacer la Reserva Federal o qué haría la Reserva Federal ante esa situación? Algunos piensan que la Reserva Federal pues pudiera comenzar a pensar que ya los Estados Unidos está llegando al pleno empleo. Si está llegando al pleno empleo, eso significa que se generarán presiones sobre los ingresos salariales, y esas presiones sobre los ingresos salariales produciría una presión sobre la tasa de inflación, y ante esa situación es conveniente que la Reserva Federal, que es el Banco Central, que es el que controla los agregados monetarios en los Estados Unidos, pues aplique una política monetaria más restrictiva. Una política monetaria más restrictiva significaría aumentar la tasa de interés. Y ante un aumento de las tasas de interés, eso implica que aumentaría los costos de financiamiento, por ejemplo, para países como la República Dominicana, que emiten parte de su deuda en dólares. Al emitir parte de su deuda en dólares, si esa tasa de interés sube, pues entonces subiría la tasa de interés de la deuda. Pero también subiría la tasa de interés local, por el hecho siguiente: la tasa de interés local usted puede hacerla una función de esto. Es la tasa de interés internacional más las expectativas de devaluación. Si usted toma esa fórmula de tasa de interés local igual a la tasa de interés internacional más la expectativa de devaluación, usted puede decir que da una expectativa de devaluación de alrededor del 4% y un aumento de la tasa de interés de los Estados Unidos, pues entonces eso implicaría un aumento de la tasa de interés interna. Y eso repercutiría de una forma negativa sobre la actividad económica de la República Dominicana. Por lo tanto, para usted saber qué impacto pudiera tener ese calentamiento de la economía de los Estados Unidos, que se expresa a través de un mercado laboral que reduce la tasa de desocupación al 4.2%, esa política que, en caso de que sea interpretada por parte de la Reserva Federal como que el mercado ya está muy caliente, esa política monetaria más restrictiva impactaría de una forma negativa a la República Dominicana. Claro está, sigue siendo muy bajas las tasas de interés. Las tasas de interés tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional siguen siendo bajas, históricamente bajas, y a pesar de que suba un cuarto de punto porcentual o medio punto porcentual en un periodo de 6 meses, los próximos 6 meses, pues a pesar de eso sigue siendo una tasa de interés que permite a países como la República Dominicana seguir creciendo de una forma sostenida sin que haya mayores inconvenientes, siempre y cuando continúe la buena política económica que se ha estado ejecutando desde el año 2012 en materia fiscal, en materia monetaria, en materia cambiaria y en materia de política de rentas. Todo eso unido y dado un entorno internacional que favorece, digamos, el crecimiento de la República Dominicana por el hecho de que las tasas de interés son relativamente bajas y el precio del petróleo también se mantiene en un nivel adecuado en comparación con otros periodos en que el precio del petróleo superó los $100, pues ante esa situación, pues uno puede prever que la República Dominicana tendría un entorno favorable para continuar expandiéndose, a pesar de que lo que hemos visto en los últimos meses es que se ha desacelerado el ritmo de crecimiento y ha estado colocándose incluso por debajo de lo que es el crecimiento potencial. Pero de acuerdo a los pronósticos que está haciendo el Banco Central de la República Dominicana en función a su política que ha estado flexibilizando, pues lo que se debe prever en los próximos meses una aceleración del ritmo de crecimiento y una convergencia hacia lo que sería el 5%. El 5% es la tasa de crecimiento potencial de la economía dominicana, que se calcula de una forma muy sencilla. Usted toma desde 1991 hasta el año 2016 lo que es el Producto Interno Bruto, calcula lo que es el crecimiento en base a una tendencia logarítmica, calcula lo que es esa tasa de crecimiento y usted verá que eso le da el 5%. Es una forma sencilla de calcular lo que es el crecimiento potencial. Hay otras maneras un poquito más sofisticadas de calcular el crecimiento potencial, pero le va a dar en ese entorno. ¿Y eso qué significa? Que con ese acercamiento al crecimiento potencial, la economía dominicana seguirá creando suficiente empleo como para continuar disminuyendo la tasa de desocupación. De manera que desde el punto de vista de lo que pudiera suceder en términos de política monetaria en los Estados Unidos, si sube, por ejemplo, un cuarto de punto porcentual la tasa de interés de la Reserva Federal, no debería eso afectar de una forma excesivamente negativa a la economía de la República Dominicana. Claro está, si ocurriese lo que sucedió, por ejemplo, en 1981 en los Estados Unidos, cuando Paul Volcker aplicó una política monetaria en el 80-81 que fue excesivamente
estricta y provocó que la tasa de interés de la Reserva Federal subiera 18% y eso desencadenó en un colapso del financiamiento en toda América Latina, que a su vez desembocó en lo que se conoció como la década perdida. Pues si eso no se toma en cuenta, pues ese evento extremo, pues entonces no habría problema. Obviamente, si usted incluye eso en el análisis y dice, mira, esto pudiera suceder, sí, pero la probabilidad es ínfima. La probabilidad de una política monetaria tan estricta es ínfima. Por lo tanto, lo que podemos ver nosotros en los próximos meses es que pudiera apretar un poquito la política monetaria, pero no ser algo tan significativo. Ahí está en su pantalla un artículo interesante del Wall Street Journal, que se los recomiendo, sobre cómo ese reporte de lo que está sucediendo en el mercado laboral de los Estados Unidos deja a la Reserva Federal en el trayecto de aumentar nuevamente la tasa de interés en lo que queda de año. Pero vuelvo y señalo, ese aumento de la tasa de interés en lo que queda de año pudiera ser de 1/4 de punto porcentual. Ese 1/4 de punto porcentual, aun cuando impacta negativamente al país, no es excesivamente negativo lo que es su impacto. En consecuencia, lo que uno puede prever es simplemente un ligero aumento de las tasas de interés en caso de que ellos lo aumenten en 1/4 de punto porcentual. República Dominicana experimentaría frente a lo que es su financiamiento internacional un incremento entre 0.4 y 0.5 puntos porcentuales. Y esto obviamente que lo que hay es que estar preparados para la toma de decisiones. Ahora bien, por el otro lado hay que señalar que si finalmente el presidente Donald Trump logra pasar su reforma impositiva, eso favorecería a la República Dominicana por el hecho de que se aceleraría el ritmo de crecimiento de los Estados Unidos y ese aceleramiento del ritmo de crecimiento, si va desde el 2 al 3%, esto pudiera favorecer al país. ¿Por qué? Porque por cada punto que crece en los Estados Unidos, y hay muchos factores a través de los cuales se coloca esa línea de causalidad de los Estados Unidos hacia acá, es por cada punto que crece en los Estados Unidos, nosotros crecemos en 1.5. Si ellos creciesen en 3, nosotros creceríamos en 4.5, casi en el potencial, solo provocado por nuestras relaciones con los Estados Unidos. Si a eso usted le añade que se estaría aplicando una política monetaria y una política fiscal adecuadas en la República Dominicana, pues eso favorecería el crecimiento más todavía y lo colocaría por encima del potencial. Y ese crecimiento por encima del potencial en la República Dominicana, pues favorecería una tendencia hacia la reducción de la desocupación más acentuada, al mismo tiempo que le permitiría un aumento de los niveles de ingresos promedio de la población. Y ese aumento de ingresos promedio de la población disminuiría la incidencia de la pobreza. Y fíjense cómo se crea un círculo virtuoso. Claro, hay muchos elementos, y eso lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, para el caso de la República Dominicana que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, hay que continuar con el tema de la solución de algunos problemas estructurales, como es el caso del sector eléctrico. Hay que continuar favoreciendo medidas para que el sector eléctrico pueda seguir disminuyendo lo que es su déficit, mejorar la facturación, mejorar lo que es la capacidad de generación de flujo de efectivo del sector, mejorar la producción de energía a precios más competitivos y así lograr disminuir el déficit del sector eléctrico y liberar esos recursos para que se puedan utilizar, por ejemplo, para educación, por ejemplo, para salud, por ejemplo, para viviendas populares, que son elementos que generan a su vez un círculo virtuoso que favorece el crecimiento con equidad. Porque cuando usted invierte en educación, usted le está dando la oportunidad a una persona de poder tener la capacidad de generar ingresos con su trabajo productivo. No que se lo transfieran a usted directamente a través de la política fiscal redistributiva, no. Mejor es darle la capacidad, con esa política redistributiva, darle a usted la oportunidad de educarse adecuadamente para que pueda obtener mayores niveles de ingresos. Eso es lo que hay que hacer. Si eso se hace, si eso se logra, pues entonces vamos a permitir a la sociedad ir mejorando cada vez más sus condiciones de vida y al mismo tiempo creando una sociedad cada vez más justa, porque el crecimiento económico se distribuiría de una forma más equitativa. Vámonos a la pausa.